En el año 1980, una familia se mudó a un apartamento nuevo dentro de un complejo recién construido. Estaban emocionados porque el edificio tenía un ascensor en funcionamiento e incluso agua caliente. Era tan moderno en comparación con todos los otros edificios viejos y en ruinas de la zona. Recibieron sus llaves, y con el tiempo, se acomodaron en su nuevo hogar. Lo que no sabían era que este edificio pronto les quitaría todo lo que apreciaban. Lo que era un nuevo comienzo lleno de esperanza para esta familia, se transformó en una pesadilla inimaginable. Este edificio se convertiría en el escenario de una verdadera historia de terror para las familias que vivieron y murieron en el apartamento 885. Después de solo un año viviendo en el apartamento 885 del edificio 7, en un nuevo complejo en Kramatorsk, Ucrania, una joven de 18 años, la mayor de los hijos de la familia, cayó gravemente enferma. Poco tiempo después, se descubrió que padecía leucemia, un tipo de cáncer que afecta los tejidos formadores de sangre del cuerpo, como la médula ósea y el sistema linfático. Esta enfermedad provoca una producción excesiva de glóbulos blancos anormales, lo que reduce la capacidad del cuerpo para combatir infecciones, coagular la sangre y transportar oxígeno. Los síntomas incluyen fatiga, infecciones frecuentes y la aparición de moretones. Al igual que con muchas formas de cáncer, no hay cura para la leucemia y, aunque hoy en día la tasa de supervivencia a 5 años ha aumentado al 66.7%, en 1981 era mucho menor, apenas por debajo del 40%. Trágicamente, para esta familia las probabilidades estaban en su contra, y la joven del apartamento 885 falleció pocos meses después de su diagnóstico. No había pasado ni un año completo cuando el hijo menor de la familia, de solo 16 años, recibió el mismo diagnóstico y falleció de manera igualmente repentina y devastadora. Sin tiempo para recuperarse del dolor, la madre también perdió la vida misteriosamente a causa del mismo cáncer que sus hijos. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? Aunque los casos de leucemia hereditaria son muy raros, los médicos declararon que se debía a la genética de la familia. Sin embargo, aquellos que escucharon sobre la trágica serie de eventos encontraron esta explicación demasiado simple. Con un número creciente de personas que vivían cerca de la familia también enfermando, los residentes del edificio comenzaron a llamar al apartamento 885 el apartamento maldito. A pesar de las supersticiones y rumores, no se tomaron medidas serias, y después de que los miembros restantes de la familia se mudaron, aún conmocionados por la muerte de la madre, el consejo de la ciudad recomendó que una nueva familia se trasladara al ahora vacío apartamento. Aunque no se sabe la fecha exacta en que esta nueva familia se mudó, pronto quedó claro que compartirían un destino similar al de sus predecesores. En 1987, el hijo mayor de los nuevos residentes del apartamento 885 cayó gravemente enfermo y falleció poco tiempo después. Durante el funeral del joven, el hijo menor de la familia se encontraba en estado crítico en el hospital, luchando por su vida. Ambos chicos habían sido diagnosticados, como se temía, con leucemia. El padre, armado con la evidencia de sus propios hijos y de los anteriores residentes del apartamento, presionó para que se investigara a fondo qué estaba ocurriendo. Sin embargo, como suele pasar con la burocracia gubernamental, pasaron muchos meses antes de que se tomaran medidas efectivas. Finalmente, 2 años después, en 1989, los radiólogos ingresaron al apartamento 885 con sus medidores de radiación habituales para comprobar los niveles dentro del hogar. Incluso antes de cruzar la puerta principal, los expertos detectaron niveles de radiación 10 veces superiores a los normales, tan elevados que necesitaron regresar a la sede de Defensa Civil para obtener equipos más precisos. A medida que avanzaban dentro del apartamento, las lecturas de radiación aumentaban.
Al llegar a la habitación donde dormían los niños, se hizo evidente la causa de los múltiples diagnósticos de cáncer repentino. Los niveles más altos de radiación provenían de la pared junto a la cama del niño que había fallecido recientemente. A solo 1 metro del suelo, el dosímetro se detuvo en 200 roentgens por hora, cuando una dosis de 400 roentgens sería letal en una sola exposición. El roentgen es una unidad de medida de la exposición a radiación ionizante, específicamente rayos X y gamma, que indica la cantidad de radiación que produce una carga eléctrica en el aire. Para poner en perspectiva las medidas de roentgens, una radiografía de tórax generalmente expone a una persona a aproximadamente 0.01 roentgens, lo que equivale a 0.1 milisieverts. Esto es mucho menor en comparación con los 200 roentgens por hora encontrados en el apartamento 885, que son niveles extremadamente peligrosos. El radiólogo y médico Nikolai Savchenko, presente en la inspección, explicó que muchas personas se salvaron porque la exposición se distribuyó a lo largo del tiempo. A pesar de haber identificado la fuente de la radiación, aún quedaban muchas preguntas, como qué estaba emitiendo esas cantidades tan altas de radiación y cómo llegó allí. Pero antes de poder responder a esas preguntas, debían retirar la sección de la pared de manera muy cuidadosa y urgente. Primero, clavaron placas de plomo en la sección afectada para proteger a los trabajadores. Luego, removieron la pared del edificio con cuidado y la trasladaron al Instituto de Investigación Nuclear de Kiev en un camión especialmente preparado, con el conductor protegido por placas de plomo y un delantal forrado del mismo material. Nikolai Savchenko explicó que, antes y después de que los trabajadores de la construcción realizaran trabajos en el apartamento, tomaron muestras para descartar la presencia de polvo radiactivo. No encontraron nada de eso. Todo estaba limpio. El nivel de radiación gamma en el apartamento se volvió igual al del exterior, lo que demostraba que la fuente de radiación había sido removida junto con la pared y que tanto el apartamento como el edificio en su conjunto finalmente estaban seguros y libres de radioactividad. En total, 17 personas, además de aquellas que fallecieron trágicamente en años anteriores, fueron afectadas por las dosis de radiación emitidas desde el apartamento 885. La pregunta era, ¿qué había dentro de la pared de la habitación de los niños que emitía esa cantidad desmesurada de radiación? Había un par de teorías. La primera sugería que un fragmento de cobalto-60, un material radiactivo creado en reacciones nucleares que emite rayos gamma dañinos, había llegado de alguna manera a la pared. Sin embargo, debido a la vida media del cobalto-60 de 5.3 años y el hecho de que el edificio tenía 9 años de antigüedad, la radiactividad habría disminuido casi a la mitad, lo cual no coincidía con los niveles de radiación que estaban detectando. Un culpable mucho más probable era el cesio-137, un metal radiactivo que emite radiación gamma y beta muy penetrante, 4 veces más que los rayos X. También tiene una vida media de 30 años, lo cual coincidía con los niveles que los expertos estaban detectando dentro del apartamento 885. Resultó que, después de que los investigadores del Instituto de Investigación Nuclear en Kiev rompieron la pared, descubrieron una cápsula de 8 por 4 milímetros que contenía cesio-137 radiactivo dentro del concreto, con un número de serie muy distintivo grabado en ella. Ese número de serie llevó a una cantera de piedra en la región de Donetsk, una ciudad de Ucrania, a finales de los años 70, donde un pequeño error cambió para siempre las vidas de quienes vivirían en el apartamento 885, una década después. Una cantera es un lugar a cielo abierto donde se extraen rocas, piedra, grava, arena, mármol, granito y otros materiales de construcción de la superficie terrestre. Los trabajadores, incluso hoy en día, miden la densidad de los materiales usando un dispositivo llamado densímetro, que contiene un vial extremadamente pequeño de cesio-137. En la cantera en cuestión, se perdió un vial de uno de estos medidores y se realizó una búsqueda para recuperarlo.
pero debido a la carga de trabajo en ese momento, la búsqueda concluyó rápidamente, y ese pequeño vial radiactivo se perdió en un mar de piedra y grava para nunca ser visto de nuevo. Eso es, hasta que inadvertidamente se utilizó para hacer el concreto que formó la pared de la habitación del apartamento 885 y terminó filtrando suficiente radiactividad para quitarle la vida a 2 niños, 2 adultos y enfermar a otras 17 personas. Al final, este caso sirvió como ejemplo para otros sobre las precauciones que deben tomarse al manejar materiales tan letales. De hecho, en enero de 2023, esta lección se puso a prueba cuando un vial radiactivo similar, usado en un dispositivo de medición, se perdió en un tramo de 870 kilómetros de carretera en Australia, cerca de la costa oeste del país. El dispositivo que contenía el vial fue llevado desde la ciudad de Newman a Perth para su reparación, pero cuando se abrió en su destino, su embalaje protector estaba roto y el peligroso material faltaba. Los expertos temían que pudiera haberse quedado atascado en la rueda de un vehículo, exponiendo a los ocupantes del vehículo a altos niveles de radiación durante un largo periodo de tiempo, muy similar a lo que ocurrió con las familias del apartamento 885. La búsqueda, que era como tratar de encontrar una aguja en un pajar, fue afortunadamente exitosa, y el vial mortal fue localizado después de una semana por un vehículo con equipo especial de detección de radiación. El trágico accidente radiológico de Kramatorsk hoy es recordado como un referente de la gestión y el control adecuados de los materiales radiactivos, ya que un pequeño error puede tener consecuencias devastadoras para muchas vidas inocentes. Si tienen alguna reflexión o comentario sobre este caso, o cualquier otro tema que les gustaría que exploremos, no duden en compartirlo en los comentarios. Si desean seguir conociendo más historias interesantes como esta, les invitamos a suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos en esta historia.